La puerta de nuestra consulta médica para recibir a la doctora Clara Cabeza del Centro Médico Enova. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Hola, buenos bienvenida, días. bienvenida a Castilla-La Mancha en el corazón. Hoy hablamos de un tema que se ha convertido en la segunda causa o consulta más habitual de neurología, que es la epilepsia, después de la cefalea, doctora. Sí, es muy frecuente, sí, en las consultas. Vamos a explicar primero qué es la epilepsia y sobre todo que tengan claro los espectadores la diferencia que hay entre ser epiléptico o tener un ataque epiléptico. Ustedes también ya saben que esta consulta siempre está abierta, son ustedes los que mandan, marcando el 925 28 87 91, pueden hacer las consultas que consideren oportunas a nuestra experta, nuestra doctora experta en neurología. Doctora, vamos a hablar primero de epilepsia. ¿Qué es exactamente la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad crónica habitualmente que se produce porque se tienen lugar ataques epilépticos repetidos. Esto no es exacto porque muchas veces el paciente solo tiene un ataque, se le pone tratamiento y ya no tiene más. Si no le hubiéramos puesto tratamiento tendría más ataques, que es la definición clásica de la epilepsia. Y se produce porque dentro del cerebro hay como una especie de hiperactividad de las neuronas que producen descargas muy rápidas, anómalas, y hacen que esa parte del cerebro, digamos, se active. Si te da en una zona que mueve un brazo, pues te da en un brazo. Si es una zona del lenguaje, pues hablas mal o dejas de hablar. Entonces, cuando se tienen varios ataques epilépticos, se considera que el paciente es epiléptico. Y como tú bien decías antes, no es lo mismo tener un ataque epiléptico que ser epiléptico. Hasta un 1% de la población puede tener un ataque epiléptico en un momento de la vida, por muchas circunstancias, por una intoxicación, por una infección grave, por una falta de oxígeno, por algún tipo de tratamientos, o sea, pero el tener un ataque en la vida no significa que uno vaya a ser epiléptico. Entonces, lo que hay que hacer es el estudio para ver si eso va a ser una epilepsia o no va a serlo. Los casos de epilepsia en España alcanzan los 400.000 afectados según datos de la Sociedad Española de Neurología. Sí. Ahora también queremos contar a los espectadores, doctora, cómo tenemos que comportarnos cuando nos encontramos a una persona que tiene una crisis epiléptica. Lo que debemos y lo que no debemos de hacer, que también es importante lo que no debemos Muy hacer. importante. Casi más que lo que tenemos que hacer. Probablemente, sí. Pero antes nos vamos a ir a Albacete, si le parece. Allí nos está esperando Lola. Buenos días, Lola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Tus migrañas no te dejan vivir, ¿verdad? Pues sí, la jaqueca, sí que es verdad. Cuéntanos, Lola. Pues nada, que pues eso, que yo soy un poco miedosa de todas maneras. Y me da miedo tengo miedo porque tengo muchas jaquecas y muchas migrañas. Y entonces digo, bueno, voy a consultarlo a ver que me dé una opinión. Nunca has ido al neurólogo, ¿verdad? Te vamos a tener que poner ahí Pues una no. falta. Pues nunca he ido. La verdad sea dicha, nunca he ido. Pues lo primero que tiene que hacer es consultar con un neurólogo, porque dentro de los dolores de cabeza crónicos, porque parece que lleva usted muchos años con dolores de cabeza, Sí, hay que diferenciar entre las jaquecas que se han cronificado y las cefaleas de otro tipo, las cefaleas crónicas diarias, las cefaleas tensionales. Y una vez que se diferencia qué tipo de dolores de cabeza tiene usted, se intenta un tratamiento u otro. A veces se pueden tener las dos cosas. Hay pacientes que tienen jaquecas y cefaleas crónicas, y entonces hay que poner tratamientos ajustados a cada tipo de dolor de cabeza. Entonces, lo primero que tiene que hacer es consultar con su neurólogo. Pues ese es el propósito para este año 2016, Lola. ¿Sabes lo que pasa? Que soy muy perezosa para ir a los médicos, y me pasa por eso, porque si no tendría que haber ido ya hace mucho tiempo. Pero bueno, ahora mismo ya me ha convencido y le voy a hacer caso, y de verdad que le prometo que el 2016 lo voy a hacer bien. Me parece bien, a llamar al médico de cabecera y a coger cita. Lola, un besito muy grande. Muchas gracias. Y que mejores sus migrañas. Adiós. Muchísimas gracias. ¿Qué no debemos de hacer cuando nos encontramos con un paciente que sufre una crisis epiléptica, doctora? Meterle algo en la boca. Es lo que más ¿qué es lo que hace hacer? todo el mundo? Sí, vamos a ver, cuando un paciente tiene una crisis que no es convulsiva, en general lo que hay que hacer es dejarle que se le pase. Las crisis espontáneamente se solucionan en 1 o 2 minutos, es muy raro que duren más. Cuando el ataque es convulsivo, lo que hay que asegurarse es de que el paciente respira bien y no se hace daño. Entonces, en principio, intentar tumbarle en el suelo, asegurarse de que no se golpea cuando tiene las convulsiones con la cabeza contra el suelo y
poner una postura de seguridad, que sería con la cabeza un poquito ladeada y un poquito levantado la barbilla. Para que la vía aérea... ¿Pongamos algo en la cabeza para levantárselo simplemente con nuestra mano? Simplemente es echar un poquito hacia atrás y ladear, para que la vía aérea quede libre y respire bien, y además si vomita, que vaya fuera. A la gente le agobia mucho que se muerda la lengua, que si se les va para atrás. En principio, en esta postura la lengua está libre, y el que se muerda la lengua es una cosa que sucede en la primera fase de la crisis. Cuando el paciente da el ronquido y hace el espasmo, ya se ha mordido la lengua. Entonces, intentar abrir la boca y meter cosas dentro sirve para que se rompan dientes, se atragante con lo que le metemos o pegue un mordisco al que intenta meter el dedo, que de todo hemos visto. De todo hemos visto, y además yo creo que es la primera acción que hacemos todos. Y también vamos a hablar de cuando todos creemos que tenemos que buscar la medicación del paciente epiléptico que ya está en crisis y dársela. Otro error. No hay que hacer nada. La crisis hay que esperar a que se pase. El paciente normalmente ya se ha tomado su medicación. Puede pasar que se le haya olvidado y por eso haya tenido la crisis, o que sea un paciente con una epilepsia que no está bien controlada y al margen de la medicación sigue teniendo Porque además crisis. en ese momento se para el aparato digestivo, con lo cual tampoco es que la podríamos medicación hacer nada. tarda en hacer efecto, y además se alcanza niveles en la sangre, ¿no? O sea, salvo la medicación intravenosa o algunos fármacos que se pueden administrar rectal o sublingualmente, el resto de la medicación tarda en hacer efecto, no sirve para yugular la crisis. La crisis hay que dejar que se quite, porque cede espontáneamente. Y hay que tener en cuenta también que después de la crisis viene lo que se llama el periodo poscrítico, que hay personas que se asustan porque un paciente convulsiona, dura 1 o 2 minutos y a continuación se queda como 15 o 20 minutos tonto, adormilado, no responde bien, te mira pero no contesta, no te obedece. Eso es lo que se llama el periodo poscrítico, que para que lo entiendan es como cuando reseteamos el ordenador, que tarda un rato en arrancar, tiempo en volver a pues arrancar. al cerebro le pasa lo mismo. Nos vamos a ir, doctora Pedro Muñoz, y antes yo quiero dejar también abierta una pregunta que yo creo que se está planteando mucha gente, y es: ¿la epilepsia se cura? Ahora responderemos a esa pregunta, pero antes nos están esperando en Pedro Muñoz. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está, Ángeles? Pues muy bien. Cuéntenos, ¿su nieta tiene epilepsia? Pues sí, tengo una nieta con 5 años que tiene epilepsia, y yo digo que si eso se cura. La pregunta, ¿verdad?, que planteaba yo la tiene usted. ¿Qué tipo de epilepsia tiene su nieta? ¿Lo sabe? Pues un tipo de epilepsia que unas décimas de segundo se le va a la cabeza hacia atrás. Ajá. Se ha llegado a caer en el colegio y se escalabra. Sí, o sea que Le tiene... dura unas décimas de segundo. Probablemente, pero... sí. Pues las epilepsias de los niños, en un porcentaje importante, si no tienen añadidas otras enfermedades, se pueden curar. Depende mucho, porque en la infancia hay muchas epilepsias que están determinadas genéticamente o están relacionadas con las causas, con los problemas perinatales y con alteraciones del metabolismo. Entonces, dependiendo del tipo de epilepsia, hay una serie de epilepsias de la infancia que sí se curan cuando se llega a la edad adulta. A veces no se sabe, a veces hay que ir probando fármacos, hay que ir viendo la evolución y la madurez, pero si con medicación no tiene muchas crisis, si es una niña normal, que aprende... Sí, es normal, no habla. Habla muy poquitas palabras. Sí, o sea que tiene un retraso madurativo. Sí, pues sí. entonces hay que ver el tipo concreto de epilepsia que tiene, porque dependerá mucho de del tipo que sea. De todas formas, muchas veces la epilepsia no se cura en el sentido de que ya se te pasa, no vuelves a tener ataques y te quitan la medicación, pero se puede controlar con medicación. Es decir, un paciente con epilepsia puede hacer vida normal aunque tenga que tomar pastillas. Sí. Bueno, Ángeles, pues vamos a tener esperanza. Todavía las niñas pequeñas son 5 años. Muchas gracias. A ver si hay suerte. Muchas. Bueno. Gracias a usted, Ángeles. Un Venga, besete. adiós. A Pedro Muñoz. Hasta luego. La verdad es que nos preocupa mucho, sobre todo cuando estas crisis afectan a los más pequeños. ¿Suelen aparecer en torno a los 2 años las primeras crisis epilépticas o pueden aparecer antes? Pueden aparecer antes y mucho después. La epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida.
porque según el momento en el que aparece, las causas son diferentes. Por ejemplo, por encima de los 65 años, casi siempre la epilepsia tiene que ver con insultos cerebrales vasculares, es decir, faltas de riego, problemas de hipertensión, las cicatrices que nos va dejando la vida en todas partes y en las arterias. En la edad media de la vida es más frecuente que se asocie con tumores, no necesariamente malignos, ¿eh? Hay tumores que son benignos, pero que están ahí irritando el cerebro, con pequeñas hemorragias, esas cosas. Y entre las que están por debajo de los 2 años, casi siempre aparecen en relación con problemas perinatales o problemas genéticos o trastornos metabólicos, con lo cual esas suelen ser peores en el sentido de que se asocian con otras cosas, retraso mental, trastornos madurativos, aunque también hay epilepsias de la primera infancia que se corrigen bien. Que se corrigen, que podría ser el caso de la nieta. Claro, y luego están lo que se llaman las epilepsias benignas de la infancia, que suelen aparecer en torno a los 4 o 5 años, que cuando llega, que son las ausencias de pequeño mal, que cuando el niño crece y madura, desaparecen solas. Vamos. Cada una es diferente. Cada una es diferente, diferentes tipos, diferentes causas y diferente diagnóstico y tratamiento, por supuesto. Mari Carmen, buenos días, desde Consuegra. Hola, buenos días. Buenos días, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Pues mira, hace años estuve viviendo en Toledo y muy cerquita de donde estáis vosotros, fui testigo y además le estuve socorriendo a un chavalito que le dio un ataque epiléptico en el autobús, en el Katanga. Sí, una situación que nos puede pasar a todos en cualquier momento. Exactamente, estaba yo sentada mirando hacia adelante y el muchachito estaba mirando hacia atrás. De repente se le cae todo de la mochila. Digo, oye, que se te está cayendo todo, y se me cae el muchacho. ¿Y cómo reaccionaste tú, Mari Carmen? Pues mira, dije al conductor, a Pedro, que le mando un saludo desde aquí, que parara el autobús, y le pedí a varios muchachitos rumanos que había ahí conmigo que me ayudaran. Yo le puse en posición de defensa, con la cabeza mirando hacia abajo, con la mochila misma que llevaba yo puesta en la cabeza, pero mirando hacia abajo. Le pusimos, lo primero que cogimos, un mechero, que sé que no es normal porque lo puede reventar, pero a ver, lo primero que teníamos a mano, para que no se mordiera la lengua. Otro le agarra los brazos y las piernas. Y hasta que el muchacho empezó, ya se le fue pasando el ataque, y le pregunté que cómo se llamaba, que si sabíamos en qué día estaba. Total, mientras el conductor estaba llamando al 112. Y la verdad el muchacho reaccionó bien. Bueno, yo no soy quien para corregirte, será la doctora Isabel, pero yo creo que... Mari Carmen, ¿cómo actuó? Regular. Mari Carmen. Porque, como hemos dicho antes, no hay que poner nada en la boca. Claro, ese es pero es una cosa que sucede en todas partes, incluido dentro de los propios hospitales. Es una gran la angustia que le entra a todo el mundo para intentar que no se muerda la lengua, que no se atragante, todas esas cosas. Poner la posición de defensa es una buena idea, tumbar al paciente también, intentar que respire bien, pero es mejor dejarle que no ponerle nada en la boca, y preferiblemente, si tiene convulsiones muy violentas, es mejor no sujetarle los brazos y las piernas, porque las contracciones... No, estaba temblando porque no tenía un ataque muy fuerte. Ah, vale, fenomenal, porque si las convulsiones son muy fuertes y sujetamos mucho el brazo y la pierna, se le puede luxar un hombro, porque las convulsiones tienen mucha fuerza, mucha actividad muscular muy fuerte. Pues Mari Carmen, espero que hayas tomado nota tú y nuestros espectadores de lo que no hay que hacer, que es más importante. Otro caso más en Almorós, que ese sí fue fuerte, pero ahí en Almorós ya estamos más habituados a verlos, porque ha habido gente con bastante casos de epilepsia. Y ya más o menos ahí ya sabemos cómo actuar. Pues Mari Carmen, gracias por acompañarnos, de verdad, por estar ahí. A vosotros, y seguir así con vuestro programa. Y feliz año nuevo a todos. Igualmente. A todos sus compañeros. Igualmente, Mari Carmen. Los teléfonos no dejan de sonar, doctora, pero tenemos que marcharnos. Volveremos otro día, si le parece a usted, hablar de este tema tan interesante. Yo quiero apuntar que es fundamental un diagnóstico cuidadoso y exacto, y que la medicación se debe seguir a rajatabla las instrucciones del médico, doctora. Exacto. ¿Verdad Muy que bien. sí? Un placer tenerla, doctora Clara Cabeza, del Igualmente. Centro Médico Innova. Un placer tenerla en este programa.